Sublime gracia del Señor. Por favor, busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Como ustedes saben, estamos estudiando el Sermón del Monte de manera expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y hemos llegado al capítulo 7. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los versículos 7 al 12. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 12, dice la palabra de Dios: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar. Padre, habla nuestras vidas en esta mañana. Edifícanos, Señor, en tu verdad, porque necesitamos, Padre Celestial, ser llenos de la sabiduría de lo alto, para poder, Señor, honrarte, para poder, Señor, amar a nuestros hermanos, para poder, Señor, amar a toda persona, Padre Celestial, porque es lo que tú has ordenado, y en cada uno de ellos, Señor, está tu imagen, distorsionada por causa del pecado, pero ahí está, Padre Celestial, tu imagen, y por tal razón, Señor, debemos amarlos y hacerles el bien. Ayúdanos, Dios, a hacer a un lado el egoísmo. Ayúdanos, Señor, a dejar de centrarnos en nosotros mismos y a obedecer tu palabra, porque en ella, Señor, hay bendición. Señor, trae salvación a las almas no arrepentidas, y seas tú, Señor, santificando a tus hijos, llevándonos a la madurez conforme a la imagen de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entre los años 551 y 479 a.C. vivió uno de los más grandes sabios de la historia, el famoso pensador Kung Fu. No el de la película, ¿no? Hay una película Kung Fu con David Carradine, no. Kung Fu Tse, más conocido como Confucio en Occidente, ¿no? El nombre de él en realidad es Kung Fu Tse. No porque practicara Kung Fu, así le pusieron. ¿Qué le vamos a hacer? A él se le atribuyen muchas frases con sabiduría, muchas frases célebres, pero una de ellas, y es de las más famosas y que las personas la citan tal vez sin saber que era una de las máximas de Confucio, es: nada hagas a tu prójimo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti. Lo dijo Confucio. Nada hagas a tu prójimo que después no quieras que tu prójimo te haga a ti. Bueno, posteriormente, hacia el año 20 a.C., el rabino Hillel, de la escuela rabínica de Hillel, dijo algo parecido: no hagas a los demás lo que te resulta aborrecible. No hagas a los demás lo que te resulta aborrecible. Estas dos frases, que son casi exactamente lo mismo, quedaron acuñadas en la historia, y la Iglesia Católica Romana pues la recita como si fueran palabra de Dios. De hecho, el romanismo dice que la regla de oro es: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Eso es lo que dice Roma, y eso está impregnado en la cultura. La regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Por encima de las palabras de Jesús.
Si bien estas frases tienen sabiduría, tienen una deficiencia. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver la verdadera regla de oro y lo que significa. La verdadera regla de oro y lo que significa. El título de la predicación de hoy es la regla de oro. Y vamos a ver dos puntos. En primer lugar, lo que no enseña la regla de oro. Y en segundo lugar, la regla de oro y su significado. Y finalizaremos con algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, comencemos. En primer lugar, lo que no enseña la regla de oro. Bueno, esta frase célebre de Confucio y después enseñada por el rabino Hillel, pues era creída por los judíos. Los judíos creían en eso de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y Jesús cita esta frase queriendo utilizar la misma estrategia de enseñanza. Recordemos que en versículos anteriores él le decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, a vosotros os enseñaron de una manera, pero ahora yo os voy a decir cómo es la verdadera enseñanza. Utiliza un contraste o una tesis y una antítesis para presentar el verdadero espíritu de la enseñanza. Porque los fariseos pues enseñaban todo al revés, ¿no? No matarás, solamente es el asesinato; no adulterarás, solamente es el sexo; aborrecer al prójimo solamente es asesinarlo. Perdón, el asesinato es quitarle la vida, pero aborrecer al prójimo no es ese asesinato. El adulterio no es en el corazón, solamente es algo externo, según los fariseos. Y esta enseñanza rabínica de la regla de oro, o llamémoslo así, una pseudo regla de oro, porque no alcanza a llegar a lo que Jesús enseñó, pues enseñaba a las personas a ser pasivas, a no hacer, al egoísmo, al derrotismo. Una persona podía cumplir con esta regla diciendo: bueno, yo no me meto con nadie, ¿sí o no? Yo no le hago mal a nadie. El monasticismo fue un fracaso porque muchas personas se retiraban de la sociedad para no contaminarse con el mundo, para no hacerle mal a nadie, para que nadie les hiciera mal a ellos. ¿Pero es eso lo que Jesús enseña? No. No, no y no. Ahora, ¿qué es lo que no significa la verdadera regla de oro? ¿Cuál es la verdadera regla de oro que nos enseña Jesús en la palabra? Oye, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si es que la regla de oro no es pasiva, no es: no le hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces yo me meto en una habitación, me encierro y cumplo la ley, la regla de oro, enseñada por Confucio, enseñada por Hillel, enseñada por el catolicismo romano, enseñada en nuestra sociedad. No le hagas daño a nadie. Entonces me ato de manos, me sepulto en un cuarto forrado en espuma, una camisa de fuerza, y ya cumplo la ley. No, el Señor nos está hablando de algo activo, no de algo pasivo, de algo que promueve la acción. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Entonces, en primer lugar, lo que no es la regla de oro. ¿Qué no es la regla de oro? En primer lugar, la regla de oro no es un requerimiento que el hombre está en condiciones de cumplir por sus propias fuerzas. Bueno, no, ¿cuál es tu máxima? La regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. O la verdadera regla de oro: haz con los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. ¿Yo vivo a la luz de eso? No, querido hermano. No podemos cumplir este mandamiento de Dios en nuestras propias fuerzas. No es posible. Jesús aquí le está hablando
a los hijos de Dios. Versículo 11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Esta palabra es para los hijos de Dios, los que se han arrepentido de sus pecados. Miren lo que dice Pablo en la carta a Tito. Capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Oído. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre, el hombre por defecto, el hombre como viene el mundo es insensato, rebelde, perdido o extraviado, esclavo de sus concupiscencias, de sus deseos, de sus pasiones, de sus deleites, vive en malicia y en envidia, es aborrecible, y no solamente es aborrecible, sino que aborrece a las demás personas. Este es el diagnóstico de Dios. Eso es lo que nosotros éramos antes, o es lo que tú eres si no te has arrepentido de tus pecados. Cabe dentro del contexto, porque el Señor está diciéndole a los discípulos: si vosotros siendo malos, vosotros la raza humana sois malos. Y la semana pasada veíamos que Él se excluye porque Él es el santo. Él es el santo. Vosotros, la raza humana, el género humano, sois malos. Yo no soy como vosotros, yo soy santo. En otra época éramos así los redimidos por Cristo. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Porque Él vio en la eternidad que le íbamos a elegir, íbamos a hacer una oración de fe. No, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por tu bondad, hermano. Deja de pensar por enésima vez que tú estás aquí porque te lo mereces, que tú eres lo más lindo. Habrá personas bellas que se miran al espejo y dicen: ay, yo qué tal, soy lindo. Pero no es por eso que Dios te salvó. Porque a mí desde pequeño me enseñaron a portarme bien. Nací en una familia cristiana. Me bautizaron en una iglesia y después me dieron un plato de mute. No, querido hermano, Dios te salvó no por obras de justicia que tú hayas hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, te hizo nacer de nuevo, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Yo antes era aborrecible y aborrecía a todo el mundo. Estaba lleno de envidia, lleno de pecados, esclavo de mis propios deseos, rebelde, necio, o sea, insensato. Pero eso era antes. Ahora, Dios ha obrado en mi vida, no porque yo soy bueno, sino por misericordia, me ha hecho una nueva criatura. Ya no vivo como antes, es decir, ahora yo puedo no aborrecer a los demás, sino amarlos. No pensar en mis deseos y pasiones, sino pensar en los demás. Ahora yo puedo cumplir la regla de oro. ¿Por qué? Porque Dios me ha salvado y me ha regenerado, me ha hecho una nueva criatura. De manera que para cumplir la regla de oro, ¿sí?, se requiere la obra de Dios. No es que yo cumplo la regla de oro. Volvamos al tema, a uno de los temas centrales del Sermón del Monte. El Sermón del Monte no nos enseña cómo ser hijos de Dios. Es decir, si tú haces esto, vas a ser hijo de Dios. No, el Sermón del Monte nos confronta. Nos dice: mira, esto es un hijo de Dios. Esto es un hijo de Dios. ¿Vives como tal? No, entonces tú no eres hijo de Dios. Esto hacen los ciudadanos del reino de los cielos.
está en el reino de Satanás. Así de sencillo. No pensemos que bueno, entonces yo para ser hijo de Dios tengo que ser manso, ser humilde, tengo que tener hambre y sed de justicia, tengo que ser pacificador, tengo que ser luz y sal de la tierra, tengo que buscar primeramente el reino de Dios, tengo que escoger a Dios por encima de las riquezas, tengo que juzgar correctamente, tengo que discernir a quién le puedo dar la perla del evangelio y tengo que pedir cosas espirituales. Así me gané un hijo de Dios. No, hermano, estás empujando al caballo con la carreta. No, el caballo es el que ala la carreta. No, tú primero te arrepientes, Dios te hace nacer de nuevo, te da vida nueva y ahora todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte se tiene que cumplir en tu vida. Sí o sí. El Sermón del Monte es una evaluación para el creyente. Para cumplir la regla de oro, yo tengo que primero nacer de nuevo, haber sido regenerado y renovado por el Espíritu Santo. En segundo lugar, la regla de oro no separa la regla del amor hacia los hombres del mandamiento de amor hacia Dios. Hay algunas personas que minimizan la importancia del amor a Dios y se centran solamente en cómo se van a relacionar con sus hermanos o con los demás feligreses de la iglesia. Le restan importancia al amor de Dios y dicen: no, la vida cristiana es servir a los demás. O sea, se van a un extremo, ¿no? ¿Qué es la vida cristiana? Servir a los demás. Allí van las monjitas, allí van los monjes, allí van los sacerdotes, allí van los fariseos modernos. ¿Qué es la vida cristiana? Practicar. Es una vida práctica. Hay personas que les encantan las predicaciones prácticas, es decir, historias, los pasos para ser un mejor creyente, los pasos para ser un mejor esposo, los pasos para ser una mejor esposa, los pasos para ser un buen hijo. Pero cuando se les habla de Cristo, hermano, chao. Se les habla de Dios, no toleran oír hablar de Dios. Les gustan las cosas prácticas, ¿no, hermano? A mí dígame cómo ser un buen creyente. Bueno, ¿cómo ser un buen creyente? Tienes que mirar a Cristo. Tienes que ver el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuánto te amó a ti? Cuando entiendas el amor de Cristo por ti, ese amor, como dice Pablo, te va a constreñir, te va a mover, te va a presionar a obedecerle, a vivir una vida agradable a sus ojos. Ay, no, a toda hora Cristo, Cristo. Vean, hermano, yo me he encontrado con creyentes que dicen: ay, no, pero a toda hora Dios. Profesantes de creyentes, ¿no? A toda hora Dios, a toda hora Dios, a toda hora teología, Cristo, a toda hora el pecado. No, a mí hablen de cosas prácticas. Porque se centran en la práctica cristiana, se centran en lo que ellos pueden hacer. Y el Señor desmiente esto. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 37, nos dice: cuando le pregunta a alguien: Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor? Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios. Si tú no amas a Dios, estás perdido. A mí me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta socializar con los hermanos, me gustan los grupos bíblicos porque en los grupos bíblicos yo puedo participar, conversar, algunos grupos son amenos, pero cuando dicen vamos a hablar de Dios, de su soberanía, de su santidad, ya pues la cosa cambia. Ay Dios, no, pues que tanta teología. Como dijo un predicador, un falso maestro muy famoso: a mí no me vengan con teología, no, yo lo quiero a Él. No, hermano, es que si tú no amas la doctrina de Dios, tú no puedes amar a Dios, porque no le conoces. El primer mandamiento para el hombre es amar a Dios. No podemos amar a quien no conocemos.
¿Cómo vas a amar si no le conoces? No sabes quién es Él. Para conocer al Dios de la Biblia tengo que devorar la Biblia buscando quién y cómo es Dios. Y como hemos visto en las clases, Él se ha revelado en las Escrituras a través de sus atributos, virtudes o excelencias. Y así conocemos a Dios. La principal labor del creyente es conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. La Biblia no dice, esta es la vida eterna, que vayas a la iglesia. Es consecuencia de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que vayas a un grupo, que enseñes en un grupo. No, es consecuencia. La vida eterna es conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, no puedes evitar amarlo. ¿Cómo no amar a un Dios que, siendo santo y supremo, entregó a su Hijo por una cucaracha como yo? ¿Cómo no obedecer a un Dios que lo dio todo por mí? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no honrar a un Dios que es bueno, que siempre procura el bien para mi vida, que me cuida, me protege, me preserva? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no darle el primer lugar a aquel en cuya mano está mi vida y que me ha dado vida eterna, que me ha librado de la condenación de muerte, de condenación eterna? ¿Cómo no amarlo, honrarlo, glorificarlo, servirle? De ahí que quienes no aman, no honran, no glorifican y no sirven a Dios, no lo han conocido y por tanto no han sido salvos. En tercer lugar, vamos al segundo, ¿cierto? En tercer lugar, hay personas que entienden mal el propósito de la regla de Jesús. Como si la regla dijera: todo lo que quieras que la gente haga por vosotros, así haced también por ellos, porque al fin eso tendrá recompensa. O sea, a las personas se les metió en la cabeza que en esta regla hay una recompensa implícita. Bueno, si yo hago con mi hermano lo que me gustaría que hicieran conmigo, entonces Dios me va a bendecir. Dios me tiene que multiplicar las bendiciones. Dios me tiene que sanar porque yo estoy mostrando su amor a los demás. Y han convertido la regla de oro en un negocio. La regla de oro se convirtió en un negocio. Pero la regla de oro no es un negocio que podemos hacer con Dios. Han convertido el oro de la regla en una pirita. En la pirita del utilitarismo. Hermano, ¿qué es pirita? La pirita es el famoso oro de los tontos. Sulfuro de hierro. Es una piedra preciosa que parece oro. Parece oro. Muchas personas fueron estafadas con esto hace algunos años. Porque parece oro, pero no es oro. De ahí eso de no todo lo que brilla es oro. Esa es la pirita, una piedra preciosa que parece oro, pero no es oro, es sulfuro de hierro, una mezcla de azufre y hierro. Entonces convierten el oro, la regla de oro, del verdadero oro, en una imitación, en una burda imitación, en el oro de los tontos. Y volvemos a la regla de oro en una regla utilitaria. Si yo obedezco a Dios, pues Él tiene que bendecirme. Hay personas que piensan eso. Y cuando tal vez la persona a la que le han servido no les restituye, no es recíproca, restituir no es la palabra, no es recíproca, se frustran. Pero yo me porté bien, si yo hice lo bueno, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué me pagaron así? Porque piensas que la obediencia a Dios es utilitaria, que si obedeces a Dios, Dios está obligado a
bendecirte o las personas están obligadas a remunerarte. Y no, porque lo cierto es que vivimos en un mundo caído, hermanos. Cuando le servimos a otra persona, le estamos sirviendo a un pecador o a un creyente que aún tiene un remanente de pecado en él. Entonces hay posibilidad de que ese creyente me pague mal. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia: no pagues el bien con mal. El bien que recibes no lo pagues con mal. En cuarto lugar, la regla de oro no es darle a los hombres lo que quieren. Porque pues vivimos en un mundo buenista y ese buenismo ha penetrado en la iglesia. El buenismo ha penetrado en la iglesia y pensamos que la regla de oro, que lleva implícito el amor, pues es darle a la gente lo que ella quiera. Que el amor es ser cómplice de pecado, apapachar a la persona cuando está equivocada, felicitarla. Y en este aspecto, la sociedad ha convertido la regla de oro en eso, en una alcahuetería para el pecado de los demás. Entonces una persona está haciendo mal y yo no le puedo decir nada, porque miren, pues a ti no te gusta que te regañen cuando haces algo malo, entonces no lo hagas. Hay que respetar las demás opiniones, hay que tolerar. Hoy en un mundo en el que se promueve la diversidad, ¿sí? La diversidad de géneros. Hay personas que se autoperciben perros, gatos, hombres, mujeres, niños, lo que sea. Hay que respetarlos. ¿A ti te gustaría que si tú te autopercibes de una manera, las demás personas te dijeran que no? No. Bueno, entonces tienes que respetar, tienes que tolerar a los demás. El problema es que nadie tolera a los creyentes. Ser creyente sí es repudiable. Cita la regla de oro: no hagas con los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero no la regla de oro de Jesús, sino la regla de oro de Confucio, de Hillel, del catolicismo romano, y la regla de oro del mundo. La regla de oro para los modernistas tiene un parecido con la regla de oro de Jesús, ¿sí? Su música es la misma tonalidad, pero no en calidad. Es como comparar una melodía en un órgano con una melodía, la misma melodía tocada en el piano. No es la misma calidad. La regla de oro de los antiguos, sí, tiene sabiduría, tiene cosas buenas, pero no ha de compararse con la enseñanza de Jesús, porque Jesús nos enseña una justicia superior. La regla de oro de los antiguos era: no te metas con nadie. La regla de oro de Jesús es: métete con todo el mundo, pero para hacerles el bien. Hay un mundo de diferencia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la regla de oro y su significado. Bueno, entonces, ¿qué significa la regla de oro, hermanos? Explíquenos. Bueno, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Hacer. La regla de Jesús nos manda a hacer, nos motiva a la acción, a la ejecución. Cuando hablo de ejecución no hablo de matar a la gente, ¿no? Hablo de llevar a cabo las cosas. ¿Cuál es el contexto de la regla? Leemos los versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y no les voy a leer el texto porque ya lo saben. El Señor está diciendo: si tú quieres honrar a Dios, si tú buscas las cosas espirituales, si tú buscas ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría para poder vivir la vida cristiana en este mundo caído, Dios te va a escuchar y te va a dar lo que tú le pidas.
Necesitas el Espíritu Santo para vivir en este mundo como luz del mundo y sal de la tierra. Necesitas el Espíritu Santo para saber juzgar a tu hermano sin destruirlo. Necesitas el Espíritu Santo para saber cómo y a quiénes predicarle el Evangelio. Dios te lo va a dar si lo pides. Ese es el contexto. Dios nos capacita para vivir a Cristo en este mundo caído y tenemos que confiar en Él. Que si se lo pedimos, Él nos va a escuchar y nos va a dar lo que le pidamos. ¿Qué dijimos antes? La regla de oro no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, no es un negocio con Dios para obtener bendiciones de Dios, es un mandamiento que regula la conducta de los creyentes con las demás personas. Ya se va aclarando el panorama. Jesús no ha cambiado de tema, sigue hablando del mismo asunto. Tienes que saber cómo relacionarte con los demás. Pídele a Dios sabiduría, Él te la dará y te voy a dar el principio para que sepas cómo relacionarte con los demás. Y nos da la regla de oro. Nos está mandando algo que como hijos de Dios podemos cumplir y debemos cumplir. La contracultura cristiana no es simplemente un sistema de valores y un estilo de vida individual. Es un asunto comunitario. Incluye las relaciones con nuestros hermanos, la vida en la comunidad cristiana, porque esencialmente somos una familia. Cristo no va a venir por personas de manera individual, Cristo va a venir por un pueblo, por su iglesia, por la familia de Dios. En la vida cristiana no existe el lobo solitario. Hay una película de Chuck Norris de hace varios años. ¿Quiénes saben quién es Chuck Norris? Los jóvenes no lo saben. Nosotros vimos las películas de Chuck Norris. Se llamaba el lobo solitario. Él siempre decía, yo trabajo solo. Yo trabajo solo. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana no puede desarrollarse en el aislamiento. Somos una comunidad de fe. Pero aquellas personas que dicen, no, pero es que a mí no me gusta que nadie me visite. A mí no me gusta visitar a nadie. Yo voy a la iglesia a lo que voy. Yo voy, oro, canto, oigo la palabra y ¡zas! Me voy para mi casa. Eso no es ser creyente. Eso no es ser creyente. Fuimos llamados a pertenecer a un pueblo y Jesús nos está mandando cómo relacionarnos, no solamente con el pueblo de Dios, sino con el mundo que está afuera, con las personas. Lamentablemente en la iglesia hay personas que piensan que se fueron al otro extremo. Mencionábamos, hay algunos que dicen, no, la vida cristiana es el servir a los demás y se olvidan de Dios. Otros se van al otro extremo, no, la vida cristiana es mi relación con Dios. Yo, hermano, ¿tú por qué no vienes al culto de oración? No, porque yo oro en mi casa, listo. No así sea ningún grupo, no, porque yo leo la Biblia en mi casa. ¿Por qué al terminar el culto sales como alma que lleva al diablo? Porque yo ya oí la palabra y vine a lo que vine. Mientras yo esté bien con Dios, lo demás no importa. Yo soy así. ¿Se han escuchado esa frase? Yo soy así. De malas. Hermano, pero es que tú tienes que cuidarte de lo que piensan los demás. A mí no me importa lo que piensen los demás. Mira, porque tú no conversas con los hermanos. O sea, te vienes a oír la palabra, pero vienes también a establecer lazos, relaciones, a tener comunicación. A mí no me importa eso. Yo soy así. En mi familia me daba mucho juguete. Y yo soy así, recio. No necesito de nadie. Solamente necesito de Dios. Mi vida es solo Cristo. Eso es un error. Es no entender la vida cristiana, es no haber entendido el Evangelio. En primer lugar, ese argumento de yo soy así no sirve. Porque si yo soy así, pues es cierto, pues Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para darnos vida eterna y darnos una nueva naturaleza. Sencillamente nos hubiera dicho, hijitos míos, os amo como sois, venid para acá, punto.
Es más, cada vez que una persona se arrepintiera, saldría flotando hacia los cielos. No habría obra de santificación, no habría santificación progresiva, no habría crecimiento espiritual, no habría eso de llevarnos a la imagen de Jesucristo, Romanos 8:28 en adelante. No habría nada de eso, no habría nada de despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo. No habría nada de eso. Yo soy así, Dios tiene que amarme así, y ustedes me tienen que aguantar así, de malas. Pero las personas que dicen eso no se aguantan a nadie, hermano, no se aguantan ni ellos mismos, no aguantan un cólico. Pero sí demandan que los demás tienen que comprenderlos, amarlos, apechicharlos. No, hermano, la vida cristiana no se vive en aislamiento. Si quieres aislamiento, métete en una cárcel. La vida cristiana es una vida en comunidad. No, pero es que si uno se relaciona con las demás personas, lo van a lastimar a uno. ¿Y es que tú crees que tú no lastimas a las personas? ¿Tú crees que tú no ofendes? Pero es que a veces uno va y a fulano se le olvida saludarlo a uno, o lo miran a uno mal. ¿Y tú qué sabes? El que te miró mal de pronto le cayó mugre en el ojo. O mira así. Nació así, hermano. O está enfermo, le duele la cabeza. Cuando uno le duele la cabeza, hermano, la cara le pone como un limón. Y cuando tú no saludas, cuando tú miras mal, cuando tú estás enfermo, ¿por qué no piensas en eso? Nada de yo soy así. No, Señor. Miren lo que dice Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. La pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Bueno, viene el segundo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, se deriva del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Oído que no son 3 mandamientos, porque en una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, nos enseñaron que eran 3 mandamientos. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Segundo mandamiento: tienes que amarte a ti mismo. Tercer mandamiento: ahora que te amas a ti mismo, puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Mentira, hermano, yo no sé por qué. Hermano, deberían dedicarse a escribir películas para Hollywood. Les iría excelente, porque tienen una mente para la creatividad, hermano. Tienen una inventiva. Le ganarían a Steven Spielberg. Había una serie de Steven Spielberg que se llamaba Historias Asombrosas, hermano. Con esa forma de inventar cosas, le ganarían a Steven Spielberg. Se llenarían de dinero y no tendrían que torcer la Biblia ni prostituir el Evangelio. La Biblia no dice que son 3 mandamientos, hermano. Son 2. Primero, amarás al Señor tu Dios. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios ya da por sentado que nos amamos mucho. Ese es el problema del hombre. El problema del hombre no es... Yo también escuché en una iglesia cuyo nombre no quiero acordarme, que el problema del hombre es que no se ama. El problema del hombre es que tiene baja autoestima. No, hermano, al contrario. El problema del hombre es que tiene mucha autoestima. O si no, el Señor no nos llamaría constantemente a humillarnos delante de Él, hombre. El problema del hombre es que tiene mucha autoestima, se quiere mucho. Uno siempre quiere lo mejor para uno, ¿o no? ¿O no? Siempre queremos lo mejor para uno. No, pero yo soy madre, yo a mis hijos les doy desinteresadamente lo mejor. Ah, porque tú quieres ser la mejor mamá. Ah, porque tú quieres que los demás vean lo buena mamá que eres. Ah. Entonces no estás pensando en ti misma. ¿No? Nos amamos mucho a nosotros mismos. Queremos siempre lo mejor. Pero el Señor dice: ya que te amas tanto, pues ama a tu hermano, a tu prójimo, así como te amas a ti mismo. ¿Quieres lo mejor para ti? Pues dale lo mejor a tu hermano.
Terrible. Porque ninguno de nosotros cumple ese mandamiento. Y ninguno de nosotros desea cumplirlo. Cuando cumplimos años, uy, ¿qué me van a dar? Cuando el otro cumpleaños, ay, no, eso me olvidó. Cuando tenemos un problema, queremos que todos nos oigan. Tengo ese problema, y mire, estoy problemado. Pero cuando el otro quiere que yo lo escuche, ay, no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy cansado. Nos amamos mucho nosotros mismos. Pero ese nivel de amor es la base para cumplir el mandamiento de Dios. Ama a tu prójimo como tú te amas. Te gusta lo mejor, te gusta que te oigan, te gusta que te apapachen, te gusta que te visiten, te gusta que te saluden. Saluda a los demás, apapáchalos, visítalos, ámalos, dale lo mejor. Eso es lo que manda Dios. De manera que es a la luz de nuestro amor al Padre, ¿sí?, que como hijos somos llamados a amar a nuestro prójimo. Amas a Dios, entonces tienes que amar a tu prójimo. ¿Cómo se sabe qué tanto amo a Dios? No porque me pongo a llorar en medio de la alabanza, alzo las manos, me dan cosquillita en el estómago, no. O porque lloro escuchando un buen sermón de Sujel Michelet, no. La base para determinar qué tanto una persona ama a Dios es cuánto ama a su hermano. No, yo amo a mi hermano, pues que se vea, papito. Que se vea. No se ve, no lo amas. No amas a tu hermano, no amas a Dios. No amas a Dios, no eres salvo. Te estás engañando a ti mismo. La pregunta es, ¿por qué Dios exige que amemos a las demás personas? ¿Por qué? Pues porque esas personas son portadoras de la imagen de Dios. Dios no puso su imagen en el perro, el gato, aunque algunos tratan mejor al perro en la casa que al hermano, que al amigo, que al vecino, que al papá, que a la mamá. Agarran al gato y le dan un beso en la boca y no saben que el gato acabó de matar una rata. No, pero yo no lo he visto. ¿Y ustedes quién les dijo que, bueno, hay gatos que son sinvergüenza, ¿no? Y le muestran a uno, ¿no? Le llevan el trofeo. Se lo llevan vivo y empiezan a jugar con él, ¿no? Y por allá a la media hora, ¡tim!, lo matan. Pero no son la mayoría. La mayoría lo asesinan y uno no se da cuenta. No nos damos cuenta, lo agarramos, lo subimos a la cama, le damos un beso en la boca al gato. Pero no nos acordamos de darle un beso a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Ay, yo quiero andar dando besos, ya con 30 años de casados, ¿qué le van a andar dando besos? Ah, pero le das beso al gato, al perro. Y Dios no nos mandó a amar a los gatos y a los perros en el sentido en que nos manda a amar a nuestro prójimo. Hay que amar a la creación de Dios, sí. Pero nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque Él lleva la imagen de Dios. Tú llevas la imagen de Dios. Mira al que está sentado a tu lado, al que está sentado atrás, al que está sentado a la izquierda, a la derecha, adelante. Esa persona lleva la imagen de Dios. Así sea más pobre o así tenga más dinero que tú. Así sea más bonito o más feo. Así huela rico o no huela tan rico. Lleva la imagen de Dios. Tienes que amarlo. Es el mandamiento del Señor. Por esa razón, el texto dice: así que todas las cosas que queráis que tus hermanos hagan con vosotros, así también haced vosotros con tus hermanos. ¿Eso es lo que dice? No. Si bien la Biblia dice que yo primero debo hacerle bien a la familia de la fe, no está excluyendo a los incrédulos. Él dice: lo que quieras que los hombres hagan con vosotros, haced también de la misma manera con ellos. Dios me ordena hacerle bien a todo el mundo. Terrible. Porque el que me hizo daño, ¿cómo le respondo? El que me robó, el que me defraudó, la que me puso los cachos, el que me puso los cachos, ¿cómo respondo a esa persona? Tienes que amarla. Haz con ella lo que te gustaría que te hicieran a ti si fueses tú el que hizo el mal. No, yo nunca haría eso. ¿Y tú qué sabes? Lo mismo dijo David. No se dio cuenta de todo el mal que había hecho hasta que el profeta Natán se lo restregó en la cara. Le dijo: tú eres ese hombre.
No, yo nunca, yo. Mientras estemos de este lado de la eternidad, estamos expuestos a todo pecado. Por eso Pablo dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Tú crees que estás bien espiritualmente? Que mejor dicho, que Jesús no te llega a los talones. Pues tienes que estar así, a ojo pelado, atento, porque puedes caer. Y entre más alto está uno, más duro es el golpe cuando cae. Entonces, no camines tan alto. No flotes, porque el único que flota es Superman y Goku y sus amigos. Entre más alto vueles, más duro va a ser el golpe cuando aterrices en la realidad. Que eres un ser humano común y corriente, que no mereces nada. Pero en una sociedad en la cual todos somos Dios, desde que se inventó este aparato, todos somos Dios. Desde que se crearon las redes sociales, todos somos Dios. Y uno publica mi, ¿sí o no? Mi vida, mis hijos, mi casa, mi ropa, mis viajes, mis cosas, mi carro, mi moto, mi almuerzo, mi cena, lo que yo pienso. Y Dios quedó, hermano, relegado a un segundo lugar, al último lugar de nuestras vidas, centrados en nosotros mismos. El objeto de tu bondad deben ser todas las personas. Miren lo que dice Mateo 5:46, allí mismo en el Sermón del Monte. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No, yo amo a mi hermano. ¿Por qué no amas al de afuera? No, porque el de afuera hace 15 días en el partido me metió una patada, hermano, me dieron ganas de matarlo. Bueno, ¿qué recompensa tienes? Amas a los que te aman. Es un negocio. Tú das amor, recibes amor. Das amor porque lo compraron con amor. Pero ¿por qué no amas al de afuera? ¿Por qué no lo hacemos? Es contraintuitivo, sí, nuestra naturaleza nos lleva a odiar a los demás. Pero como leímos en Tito, ya estamos en Cristo. Vivimos de otra manera. Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo. Ahora podemos amar al que nos ha hecho daño o amar a cualquier persona. Entonces este es un mandamiento no para todo el mundo, es para los hijos de Dios. No creas que un incrédulo puede cumplir con esto. Y si tú no lo cumples, hermano, o amigo que te consideras hermano, si tú no piensas en los demás, si todo el tiempo vives pensando en ti mismo, en tus cosas, en tus asuntos, en tus deseos, y nunca piensas en los demás. No, yo pienso en mi mamá. Yo voy a la calle, me como un pollo y le llevo a ella una presita. Yo voy al centro comercial, me como un helado y le compro a ella una bolsa de crispetas. Yo pienso en mi mamá. No, pero es que la Biblia no dice en tu mamá. La Biblia dice en todos los hombres. Piensa en tus hermanos, les haces bien. No, no son tus hermanos, tú no eres creyente. Porque no perteneces a la familia de Dios. Triste, pero es una realidad que ha golpeado a la iglesia. Miren lo que dice Juan Carlos Ray. Juan Carlos Ray, abro comillas. Esta regla resuelve cientos de asuntos difíciles. Evita la necesidad de expedir reglas sin fin que rijan nuestra conducta en casos específicos. La Biblia no nos dice reglas para cada cosa, pero el Señor nos dio un principio. Y un principio que es fácil aplicar en todas circunstancias de mi vida. La pregunta es, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? A mí me gustaría que si yo tengo que dar una conferencia, la gente se quedara dormida. Entonces, ¿por qué me quedo dormido en la predicación? A mí me gustaría que cuando yo hablo cosas importantes, las personas me escuchen. Entonces, ¿por qué no escuchas cuando se te predica la palabra? A mí me gustaría que si yo tengo que dar una enseñanza en un grupo bíblico, la gente fuese a la enseñanza a escuchar y llegaran puntuales.
Entonces, ¿por qué no lo hago yo? Y así para todos, hermano. Así para todo. A mí me gustaría que si estoy enfermo, por lo menos alguien llamara a preguntar cómo estoy. ¿Por qué no lo hago? ¿Te gustaría? Hazlo con los demás. A mí me gustaría que si tengo un problema familiar, algún hermano me escuchara y me diera un consejo. ¿Y por qué tú nunca oyes a los demás? Es un principio aplicable a toda circunstancia de la vida. Este principio tiene que venir de Dios, hermano. No hay sabiduría más alta que la de Dios, y solo Dios pudo habernos dado este principio. De manera que el Señor pudo decir, versículo 12b, porque esto es la ley y los profetas. Este principio es tan elevado que el que lo cumple ha cumplido la ley, por lo menos en lo tocante a la relación con el prójimo. Desde el 5º mandamiento hasta el 10º. El que cumple esto ha cumplido la ley. Romanos 13, del 8 al 10. Oído, Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Son hermanos que les gusta estar debiéndole a todo el mundo. No le debas a nadie nada. ¿Qué deuda tienes que tener con los demás? Amor. No le debas a nadie más nada, sino solamente el amarlos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí están los antinomianos que dicen, no, la ley es del antiguo pacto, porque es una dispensación anterior. Pablo está diciendo, el que ama ha cumplido la ley. La ley está vigente, hermanos. El que ama ha cumplido la ley. Oído, Pablo continúa, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te gusta que te traten bien? ¿Por qué no tratas bien a los demás? ¿No te gusta que te roben? ¿Por qué defraudas a los demás? ¿No te gusta que te digan mentiras? ¿Por qué le dices mentiras a los demás? Porque es mentira cuando me la dicen a mí, pero cuando yo la digo, es una mentirita piadosa. Que es el pecado que se inventó la Iglesia Católica, hermano. Es una mentirita piadosa. Es un pecado venial. Ustedes saben que la mentira está dentro de los pecados veniales, es decir, los pecados que no separan al hombre de Dios. No es un pecado mortal la mentira, ¿no? Yo puedo decir, es una mentirita piadosa. Pero a los antinomianos no les gusta que uno les diga estas cosas porque ellos viven en la gracia. Yo diría más bien en la desgracia. Porque separaron la ley de Dios, la ley moral, de la gracia de Dios. No estamos en la gracia, ya no hay que cumplir la ley. La ley era para el antiguo pacto. Estamos en la gracia. No, hermano. En la gracia Dios escribió su ley. Si has nacido de nuevo en tu corazón para que ahora la puedas cumplir amándola. Primera carta de Juan. Los mandamientos de Dios no son gravosos. El que ama a su hermano, el que procura el bien de su hermano, el que desea lo mejor para su hermano, ha cumplido la ley. Y por eso el Señor nos dio la regla de oro. ¿Qué tanto tengo que amar a mi hermano? Como te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo. ¿Te gustan las buenas cosas de la vida? ¿Por qué no deseas lo bueno mismo para tu hermano? ¿Te gusta ir a buenos lugares a comer? ¿Por qué cuando invitas a tu hermano lo llevas a comer perro de 2000? O ni agua le das cuando lo llevas a tu casa. No amas. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios si no lo ha visto? El cumplimiento del amor es amar a los hermanos. Mira lo que dice
Mateo 10, versículo 8, parte B. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo en pocas palabras? Tienes que amar a tu prójimo de la misma manera que tú quieres que ellos te amen. ¿Recibiste salvación por gracia? ¿Recibiste perdón por gracia? ¿Y por qué tú no perdonas? ¿Y uno tiene que lidiar con eso? Yo soy salvo, sí, ¿por qué no perdonas a tu mujer? No, yo no puedo perdonarla. Yo soy salva, ¿por qué no perdonas a tu esposo? Ay, yo no lo puedo perdonar. Ah, pero tú sí querías que Dios te perdonara tus pecados en Cristo, pero ahora no quieres perdonar a tu marido porque te fue infiel hace 50 años. ¡Qué belleza! Como dijo alguien, ¡qué belleza! Yo quiero que Dios me perdone todos los pecados, ¿sí o no? Pero no quiero perdonar a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, a mi vecino, a mi compañero de trabajo que me defraudó. ¿No es eso contradictorio? Es contradictorio, porque ese no es el espíritu del creyente. Mateo 5:45 dice que cuando hagamos estas cosas seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía su lluvia sobre justos e injustos. Vea, Dios es tan bueno que en este momento hay hombres haciendo lo malo y respiran el aire que tú y yo respiramos. Comen y el alimento los nutre. Tienen familias, tienen hijos que bien o mal los quieren, pueden tener un cónyuge que bien o mal los quiera y están muertos en delitos y pecados. Dios es así de bueno y nosotros tenemos que ser como Dios. Ellos le pagan a Dios con mal, Dios les sigue haciendo bien. A nosotros nos pagan con mal y ya estamos pensando en cómo vengarnos. No, espere, verá que yo con esta no me quedo, se la voy a cantar. ¿Te han escuchado eso? Verá que yo le voy a cantar sus verdades al pastor, porque ¿cómo así que me sacó los trapos al sol en la predicación? Hermano, pues sí, de malas, te cayó agua, límpiate. Es que el evangelio no es para gente débil, o sea, no, pues uno no puede acá hablar de nada, del pecado, del adulterio, fornicación, mentira, del defraudar, del orgullo. No, pues no, porque siempre va a haber personas que se van a ofender. Le voy a decir. Ah, sí, la hermana fulana me pedirá. No, hermano. Recibiste salvación y perdón por gracia. Es lo que tú tienes que dar, gracia. Tercer punto, aplicaciones prácticas. Después de todo lo que hemos hablado, que podemos poner en práctica, vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo puedo yo poner en práctica ese mandamiento de Dios? Primero, piensa menos en ti y más en los demás. Yo sé que por naturaleza, al terminar esta reunión, todos ustedes se van a ir a casa a pensar qué vamos a hacer en la tarde, a dónde me va a llevar mi marido, a dónde vamos a ir a almorzar, a qué lugar vamos a ir a comer helado, a dónde vamos a ir a pasear. Pero ¿por qué no haces de vez en cuando algo diferente? Vas y visitas a un hermano. Al hermano, acércate a él. No, pero es que yo con el hermano a duras penas el saludo. Rompe el hielo. Háblale cualquier bobada, hermano. Oiga, nos dieron duro la predicación, ¿no es cierto? Oiga, ¿sí no? Y pim, ya. Así habla mal del pastor. Oiga, el pastor da puras pedradas, ¿no? Oiga, ¿sí no? Ya tenemos algo en común. Vamos a conocernos. Vamos a tomarnos un café. Hermano, lo invito a mi casa. Hermano, vamos a tomar un cafecito en la tarde. Hermano, no vino fulanito de tal. Vamos a llamarlo y pensar en los demás. ¿Qué dice Filipenses 2 del 3 al 4? Filipenses 2 del 3 al 4, por lo general citamos los versículos 5 al 11, pero esos versículos tienen un contexto. Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, oído, iglesia, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
El más grande en el reino de los cielos será vuestro servidor. Marcos 10:45 dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino a ser servido, hermanos. Él vino fue a servir. Y como ejemplo de ello, lavó los pies sucios de sus discípulos. Y les dijo: haced esto los unos a los otros. Yo os he dado ejemplo. ¿Hay algún ejemplo mayor que el de Cristo? ¿Te gusta que te visiten? Visita. ¿Te gusta que sean detallistas contigo? Sé detallista con los demás. ¿Te gusta que te oigan? Escucha a los demás. ¿Te gusta que te amen? Ama a los demás y demuéstralo con tus buenas acciones. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una verdad que no nos gusta escuchar mucho, Dios. Por el pecado remanente que hay en nosotros, somos centrados en nosotros mismos. Pensamos primero en nuestros asuntos, nuestras necesidades. Y eso no está mal. El problema es priorizarlas. El problema es quitar a Dios de la ecuación y pensar que vivimos en este mundo para nuestro propio deleite. Cuando como creyentes tú nos has puesto en un cuerpo que es la iglesia, la familia, la fe, para servirnos unos a otros. En el cuerpo humano, Señor, hay miembros, hay órganos, y todos sirven para un mismo fin: la vida, la preservación de la vida. En la iglesia hay miembros, hay hermanos, y todos tienen un propósito: que la vida de Dios se manifieste en medio de su pueblo. Y para eso servimos los unos a los otros, ponemos nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia. Ayúdanos, Dios, a ponernos siempre en el lugar de las demás personas antes de actuar, antes de hablar, a meditar, Señor, antes de decir cualquier palabra que pueda ser ofensiva, y pensar: me gustaría que se me tratara así, y actuar en consecuencia. Dios, danos sabiduría y discernimiento. Te lo pedimos, amado Dios, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.